Soy el pastor Juan José Gil. Debido a la seriedad de la situación mundial, tal y como las cosas se están poniendo, muchos cristianos, porque pueden ponerse peor, se están preguntando hasta qué punto tendríamos derecho los creyentes a presentar una defensa incluso violenta en caso de que veamos amenazados pues a nuestros familiares, a nuestros hermanos en la fe, a los niños, a los indefensos. ¿Cómo podríamos actuar de manera que no estuviéramos delinquiendo? ¿Tenemos derecho a la autodefensa o a la defensa de los más débiles? ¿Sabes? No es un asunto fácil de resolver. La moral cristiana nos insta a evitar las armas, a evitar precisamente aquello que pudiera causar más daño aún por el hecho de utilizar la defensa. Sí, eso en principio parece plausible, incluso parece heroico, pero en realidad, moralmente hablando, tenemos derecho a la autodefensa, y eso lo recoge muy bien el Código Penal. Por ejemplo, el Código Penal español, en el artículo 20, creo que es el apartado 4, nos dice que en defensa propia o de aquellos que no pueden defenderse, cuando se ve un peligro inminente, cuando hay una amenaza real de que puedan sufrir, de que puedan morir o de que puedan padecer algún tipo de violencia, está justificado que uno salga en defensa propia o en defensa de esos débiles, en defensa de los que no pueden defenderse o de los indefensos. Así que el Código Civil, el español y creo que de la mayoría de los países, ya prevé que esa situación se pueda dar y por tanto va a eximir, de alguna forma a asegurar que la defensa propia y la defensa del débil estén aseguradas. Así que cualquiera que en medio de esa situación y en defensa propia intente hacer algo para evitar el mal que viene, aunque cometiera alguna cosa que pudiera ser delictiva en otras circunstancias, en ese caso estaría justificado. Eso es exactamente lo que nos dice el Código Penal y esa es también su interpretación. ¿Sabes? En Estados Unidos existe lo que se conoce como la Segunda Enmienda. La Segunda Enmienda de la Constitución americana, en definitiva, lo que pretende es prever esto. ¿Cómo? Permite que el ciudadano tenga armas. Y la justificación para ese armamento de la población o para ese permiso de armas de la población es que es necesaria la defensa de un Estado libre y democrático, de manera que si hubiera una invasión de otro Estado que pusiera en amenaza la libertad del Estado americano, los ciudadanos tendrían ya sus armas y estarían en su pleno derecho de utilizarlas. También ocurriría lo mismo si viniera del propio Estado la amenaza, es decir, si se diera un golpe de Estado en Estados Unidos y se privara a los ciudadanos de libertades, sus libertades constitucionales, entonces el ciudadano puede actuar en defensa propia y utilizar esas armas. Eso es lo que dio lugar a la Segunda Enmienda. Y eso es lo que justifica que los ciudadanos tengan armas. Ahora bien, ¿qué pasa con lo que podríamos considerar objeción de conciencia? En la objeción de conciencia tenemos algo similar. Es decir, cuando se trata de tener que actuar de alguna forma violenta para ejecutar alguna orden, algún requisito, incluso alguna ley
que es contraria a la conciencia del cristiano, o incluso si no es cristiano, a la conciencia personal. Si se da ese caso, entonces el ciudadano y el cristiano, el creyente, pero repito, incluso si no son creyentes, pero tienen moral, tienen principios éticos. Si se va en contra de esa moral, el ciudadano queda exento. Eso es lo que llamamos libertad de conciencia y también excepción por la conciencia. De esta forma, un ciudadano puede quedarse fuera de un conflicto bélico, porque estaría en contra de su conciencia utilizar armamento para defenderse, por ejemplo. Pero también en otros casos, porque hay otros tipos de violencia. Un médico, por ejemplo, tiene todo el derecho a presentar una objeción de conciencia para no ejecutar una ley o una orden o una petición que vaya en contra de su conciencia. Por ejemplo, si una madre quisiera interrumpir su aborto y viniera a un médico y ese médico tiene objeción de conciencia, no quiere ejecutar esa interrupción, entonces tiene derecho a negarse, tiene todo el derecho del mundo. Es objeción de conciencia. Está obrando a favor de lo que él considera que es un mal ejecutado sobre un inocente. Podríamos hablar de muchos casos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer los cristianos, que somos pacifistas, que no creemos en la utilización de las armas? No creemos en que haya que levantarse en una guerra contra nuestro prójimo, o situaciones similares, situaciones parecidas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la Biblia nos provee tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos provee de ejemplos de cómo utilizar la oración, la fe, para que los poderes espirituales nos asistan. Estoy hablando de que en muchas ocasiones, como leemos en el caso del Éxodo, Dios no le pidió al pueblo hebreo que se rebelara contra el ejército del faraón. No le pidió al pueblo hebreo que se pusiera en marcha en una campaña para liberarse de la esclavitud. No les pidió eso. Habrían estado en total desventaja, podrían haber sido aniquilados. Habría sido un genocidio. Seguramente Dios quería evitar eso. Pero sí les prometió que iba a intervenir Él y que el clamor del pueblo había sido escuchado. Ahora, ¿qué ocurre cuando Dios va a desatar una serie de plagas contra Egipto, contra el faraón? Le va a pedir a Moisés que intervenga con fe. Por ejemplo, cuando va a cambiar las aguas del Nilo en sangre, entonces le va a decir a Moisés, a su hombre, toca con tu vara las aguas. Y efectivamente, al tocarlas, se volvieron sangre. Dios a menudo busca esto, busca que el ser humano, aquellos que creemos, aquellos que realmente estamos convencidos de que la intervención divina en ciertos casos es necesaria, y actuamos por fe, ya sea en oración, o ya sea para proclamación, o sea para desatar ciertos acontecimientos, ciertos cambios, que pudieran perfectamente ser plagas, como en el caso de las plagas de Egipto. Entonces, en este caso, Dios nos puede pedir que intervengamos por medio de esa oración, por medio de esa proclamación, para, como digo, desatar ciertas plagas o ciertas circunstancias. Eso es lo que hizo Moisés, pero lo vemos también en el caso de Elías. Elías ordenó que no lloviera por oración, de acuerdo con Dios, siendo guiado por el Espíritu Santo. Elías ordenó que no lloviera durante 3 años.
Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues eso es exactamente lo que ocurrió, que la nación estuvo siendo azotada con esa, diríamos, plaga de la sequía, durante ese tiempo, hasta que el profeta volvió a orar, y entonces Dios le concedió que se acabara la plaga. Fijaros lo que ocurre en Apocalipsis capítulo 11. Encontramos ahí a dos testigos, podríamos también llamarles dos profetas, que van a estar desatando plagas. ¿Por qué? Porque el gobierno del anticristo está en función y está causando grandes daños a la población. Está marcándoles, está prácticamente esclavizándolos, está atentando contra sus vidas. De manera que aquellos dos profetas, al estilo de Moisés y de Elías, van a levantarse en oración y van a levantarse en proclamación y van a comenzar a desatar plagas sobre el gobierno del anticristo, sobre la población que está siguiendo al anticristo, de manera que cuando finalmente, después de 3 años y medio desatando estas plagas, van a ser muertos, van a ser ejecutados y van a morir y van a quedar expuestos en una plaza, nos dice la Escritura, seguramente en Jerusalén, y van a quedar allí durante 3 días para que todos vean. Y nos dice la Escritura que muchos comenzaron de todas las naciones a enviarse regalos y felicitaciones. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que finalmente aquellos dos profetas que estaban desatando todo tipo de plagas, cada vez que ellos pronunciaban el que una plaga se desatara, ocurría, porque Dios estaba trabajando con ellos para frenar el avance del anticristo, para impedir tantas muertes, tantos desastres que estaban ocurriendo, y especialmente la persecución del pueblo de Dios. Así que, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la población que ha estado sufriendo esas plagas también estaban a favor de que mataran a aquellos profetas, de manera que ya se acabaran de una vez por todas las plagas. Cito esto porque ahí vemos exactamente un ejemplo que podríamos considerar totalmente bíblico de cómo esto puede ocurrir. Es más, tenemos todo el derecho como creyentes a que cuando veamos que o nuestra vida está en peligro, o bien la vida de aquellos que no tienen capacidad de defenderse, no pueden utilizar la defensa propia precisamente por su debilidad. Pueden ser niños, pueden ser ancianos, pueden ser enfermos. Entonces es hora de que nosotros los creyentes, como cristianos, comencemos a orar. Pero no una oracioncita cualquiera, una oración de defensa, una oración para detener el mal, una oración, podríamos considerarlo, de autodefensa. Y en este caso estaría totalmente justificado. Fijaros cómo Jesús, en Marcos capítulo 11, versículos 22 al 24, nos provee de ese tipo de oración. Nos dice que tengamos fe plena en Dios, que Él va a trabajar con nosotros. Y entonces nos dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Podría ser un árbol, podría ser una circunstancia, podría ser cualquier otra cosa. Quítate y échate en el mar. En otras palabras, quitar el impedimento, desarraigar aquello que era malo. Los malos frutos, por ejemplo, de un gobernante maligno, malvado, que está poniendo en peligro la vida de sus propios ciudadanos. Entonces, los cristianos tenemos todo el derecho para levantar nuestra fe y ejercitarla. ¿Cómo? Ordenando por fe, que ese monte se quite, que se desarraigue, que se eche en el mar, que desaparezca. Eso es lo que está diciendo Jesús, porque Él también lo acaba de hacer. Él acaba de encontrar una higuera que no llevaba fruto, y entonces le va a decir, nunca salga más fruto de ti, nadie más coma de ti el fruto. Y lo que los discípulos han visto
Y lo que ha pasado es que a la mañana siguiente, pasando por el mismo lugar, la higuera se ha secado. Y eso es por lo que ha despertado el interés en ellos. ¿Cómo es posible que se puedan hacer estas cosas? Y Jesús, sin duda, les ha explicado que efectivamente se pueden hacer y que deben de tener confianza en Dios, deben de tener una fe más, ¿cómo te podría decir? Más sólida, más fuerte, más, llamémosle violenta, una fe más incisiva, una fe más profética. Porque si los profetas, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, tuvieron capacidad de desatar este tipo de cosas que podríamos considerar maldiciones, entonces hay momentos en que tenemos el derecho y la libertad de parte de Dios cuando vemos en peligro a la humanidad, cuando vemos en peligro a los inocentes, cuando vemos en peligro a los niños, a los ancianos, a los enfermos, aquellos que no se pueden defender, repito. Entonces, en defensa de ellos, no solamente en defensa propia, también en defensa de ellos, estaría totalmente justificado que tomáramos el control de esa circunstancia, el control de esa situación desde una fe incisiva, una fe viva, una fe más comprometida. Bueno, eso es lo que nos dice, incluso en la oración, porque Jesús acaba diciendo en el versículo 24 de Marcos 11, todo lo que pidiereis orando, creed que ha ocurrido, que va a ocurrir, dalo por hecho. Y va a ocurrir. Dios lo va a hacer. Porque Él ve tu justicia, Él ve que estás en lo correcto, Él ve tu fe, Él ve que lo que tú estás buscando no es algo meramente egoísta. Él está viendo tu corazón y ve que tu motivación es correcta, es santa, es buena. Estás luchando por los débiles, estás tratando de hacerlo a la manera de Dios, para que sea Dios quien intervenga y que lo haga contigo, porque tú estás preocupado por aquellas vidas, estás realmente preocupado por aquellas almas que están expuestas a la muerte, al sufrimiento, a la angustia. Así que ahí vemos que efectivamente los cristianos podemos intervenir. No con armas de guerra, no para empezar una guerra, no para destruir a las personas, no para vengarnos de ninguna manera, no para justificar la violencia, no, de ninguna de las maneras. Lo que Dios nos está diciendo es que intervengamos para detener el mal, porque el mal ha estado tomando el control, el mal ha estado haciendo las cosas de forma tan violenta y tan terrible que está poniendo en peligro multitud de vidas. Y entonces es hora de intervenir. Si no lo haces con tus armas, si no lo haces como con la segunda enmienda americana, con tu propio armamento, y deberías de evitar el derramamiento de sangre, pero sí lo puedes hacer con la ayuda de Dios, interviniendo desde la fe, desde la oración, con fe verdadera, dando por hecho que Dios lo va a hacer, va a intervenir, y que por tanto puedes descansar en los movimientos, las acciones que procedan del cielo. Y eso puede significar muchas cosas. Puede significar levantamientos de guerras de otros, puede significar terremotos, puede significar sequías, puede significar muchas cosas que estén deteniendo el progreso del mal. Si tus oraciones van en ese camino de defensa del débil, de detener el progreso del mal, déjame decirte que Dios te va a apoyar. Dios lo va a hacer. Así que tienes que confiar en Él, como lo hicieron los profetas, como lo hizo Moisés, lo hizo Elías y otros muchos. Lo hicieron los apóstoles también en el Nuevo Testamento, lo puedes leer en el libro de los Hechos. Entonces, no tengas temor de levantarte en defensa de los indefensos. La defensa de los débiles te va a honrar y Dios lo va a hacer. Y vas a ver la mano de Dios, el poder de Dios a tu favor, porque estás
actuando desde tu conciencia, con un corazón limpio delante de Dios y delante de los hombres. Bien, quería dejaros esta reflexión porque de verdad que en estos tiempos muchos se preguntan, pero tenemos que dejar que todo esto pase, tenemos que dejar que nuestras vidas se vean amenazadas, tenemos que dejar que nos machaquen, de verdad. ¿Y qué hacemos para defender a nuestros hijos? Tenemos niños pequeños, ¿los tendremos que dejar en manos del enemigo para que hagan lo que quieran con ellos? ¿O tenemos autoridad divina, tenemos autoridad de la Escritura para levantarnos en su defensa? ¿Tenemos simplemente que entregarlos en manos de nuestros enemigos o podemos hacer como Jesús dijo? Cuando Jesús habló de que Él era el buen pastor, una de las cosas que aseguró es que el buen pastor da su vida por las ovejas. En otras palabras, voy a defender a los débiles, voy a defender a los niños, voy a defender a mis ovejas, porque soy un buen pastor, cuido de ellos y estoy dispuesto incluso a arriesgar mi vida. Prefiero morir como un valiente y dejar a mis hijos huérfanos de un valiente, de un valeroso, que evitarlo simplemente por cobardía. Y entonces que mis hijos sigan teniendo a su padre, pero sea un padre cobarde, acobardado, sin capacidad de defenderles. ¿Por qué? Porque no quiso arriesgar su vida. ¿Por qué? Porque no ha querido realmente defender a los suyos hasta las últimas consecuencias. Os dejo esta reflexión. Orar, pedirle a Dios que os dé revelación, que os ayude a ver estas cosas y que entendamos que hay una parte que todos podemos hacer desde la fe y desde la oración. Nunca te pediría que tomaras armas para defenderte, pero sí te pido que te levantes en el Espíritu y ores con fe. Y la oración de fe tiene poder para salvar. Si es la voluntad de Dios, Él estará contigo y hará aquello que tú hayas pedido, plenamente convencido de que es lo correcto, que es lo mejor y que puede salvar a esas ovejas indefensas. Que el Señor os bendiga.